Jesús. Amén y amén. Bueno, vámonos, hermano, a su material. Vaya conmigo, por favor, a la página número 31. Que es la página número 31 ahí en su material. Página número 31 en su material. Ahí vamos a estar hablando de lo que es la historia de la iglesia. Historia de la iglesia. Ok, bueno. Estuvimos hablando la semana pasada con respecto a Pedro el Ermitaño. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, hablando acerca de Pedro el Ermitaño, y estuvimos viendo de que este señor llamado Pedro el Ermitaño era un anacoreta. Vimos y explicamos que era un anacoreta. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Y este señor, este llamado Pedro el Ermitaño, fue alguien muy popular en casi toda Europa por lo que él promulgaba, por las cosas que incentivó, por las cosas que él hizo y el respeto que se había ganado y el permiso que había obtenido por el Papa Urbano II. Por el Papa Urbano II, él había obtenido un permiso muy especial para poder cumplir con algunas de las cosas, hermano. Él predicó en los campos de Europa y exhortó a los cristianos. Bueno, vamos, hermano, vamos, que ya la lluvia hizo su presencia acá. Estuvimos viendo acerca de la cronología de las cruzadas y el pontificado de Urbano II, la miseria, el hambre y las epidemias llevaron a convocar el concilio de Clermont en el año 1095, donde se llamó la primer cruzada para liberar Tierra Santa, otorgando indulgencias plenarias a los participantes. Ok, vea qué interesante esto. Yo no sé si usted se acuerda, bueno, los que estamos acá, hermanos, vivimos algo histórico, que fue la pandemia. La pandemia que recién pasó del COVID-19 y en la época de las cruzadas, hubieron también muchas epidemias, estuvieron las enfermedades, hubieron varias cosas, hermano, que impulsaron a las cruzadas. Yo le recomiendo que usted pueda ver videos de la Edad Media, que usted pueda ver videos de la Edad Media y que vea que no era tan glamuroso como lo cuentan, ¿verdad? Porque la Edad Media nos enseñan castillos medievales, nos enseñan los caballeros, nos enseñan las princesas, pero no nos enseñan realmente cómo vivía una persona en la época media. Entonces, es muy importante que nosotros lo podamos conocer. El ejército cruzado, inicialmente con 300,000 hombres, sufrió grandes pérdidas por clima, hambre, asedios, logrando tomar Antioquía y finalmente Jerusalén en el año 1099 con una matanza masiva. Todo esto dio inicio, hermano, a lo que nosotros conocemos como las cruzadas. Como las cruzadas. Ok. Todo esto está, hermano, en su material. Si no lo tiene, no se preocupe, que yo con gusto después le paso las diapositivas para que usted las pueda copiar esto. Vea, porque me interesa que avancemos mucho. Se creó el reino latino de Jerusalén, pero su mantenimiento fracasó por rivalidades internas y el abandono de su defensa. Ojo con esto, de ahí es donde surge la palabra latino. Nosotros somos latinos, lastimosamente se nos ha llamado así, pero no somos latinos. Porque latinos era donde se hablaba el latín. Jamás hemos hablado nosotros latín, hermano, nunca. Entonces, históricamente no podría ser así, pero no nos vamos a meter en ese percance ahorita. Voy a tratar de acercarme, hermano, el micrófono lo más posible, porque ya se vino muy fuerte la tormenta y si no ve mi cámara encendida es por cuestiones de que me he acercado el micrófono lo más que pueda para poder desarrollar de la mejor manera la clase. Ok, vea. Le decía de que inician las cruzadas, hermano. Se da todo ese surgimiento
Y el propósito era rescatar los lugares santos. Ese era el propósito de las cruzadas, rescatar los lugares santos. Luego aparece la primer cruzada y esto sí lo vamos a ir anotando, nos vamos a tomar el tiempo necesario, hermano, el tiempo necesario para que usted las pueda ir escribiendo. Así es de que voy a dejar de por lo menos unos 3-4 minutos por diapositiva para que usted las pueda copiar. No lo quiero dejar que lo copie después, sino que lo vayamos tratando de llenar. Así es de que copiemos lo siguiente. Toda la venta de indulgencia, la simonía, la compra de favores, toda la corrupción que había. También empezaron a preguntarse cómo resistir las enormes tentaciones del momento. Decía algo por ahí la hermana Rosenda. Cuando ellos llegaron al poder se les olvidó todo. Se les olvidó todo y empezaron a buscar solo su propio beneficio. Y cómo dar testimonio del crucificado, del quien no tenían ni siquiera dónde apoyar la cabeza cuando los jefes de la iglesia tenían lujosas mansiones y cuando el testimonio del martirio ya no es posible. ¿Cómo ellos podían hablar, hermano? ¿Cómo ellos podían expresar y decir, hey, hablemos de aquel crucificado, ¿verdad? Que era pobre, que no tenía dónde recostar su cabeza? Pero la iglesia estaba viviendo un lujo tremendo, hermano. ¿Sabía usted que el Papa Juan Pablo II, tenía zapatos bordados en oro? Para que usted tenga una idea. Estoy hablando ya hace un buen rato de papas, hermano. Esto me aflige cuando me acuerdo cuántos papas he visto yo. Ya, buen rato. Mire, el Papa Juan Pablo II tenía zapatos bordados en oro. Todo su cáliz, todo era oro, hermano. La iglesia vivía y vive en una opulencia tremenda. Por eso yo les decía, vean en la película cómo aparecen ahí los franciscanos, vean, con los benedictinos y con los dulcinitas y la pelea que tenían entre ellos era la pobreza de Cristo. Porque unos empujaban por un lado, pero los otros ya los gruesos, por decirlo así, de la iglesia no querían soltar las riquezas. Ellos decían, ¿cómo es posible que le quieran quitar a la iglesia la riqueza? Si eso es algo que Dios nos ha dado. Mire. En Génesis lo amén. Mire, perdón lo que voy a tocar, hermano. Pero muchas veces nos engañan los líderes religiosos. ¿Y qué dicen? No, el siervo de Dios se merece ser bendecido. ¿A costa de qué? Pastor, ¿usted está en contra de ofrendar y demás? No. El lujo y la opulencia. ¿Qué nos venden ellos? No, es que el siervo de Dios es digno de vivir en abundancia. Regalarle carros a los amantes de lujo. Perdón si quiero susceptibilidades, hermano, pero las cosas como son. Usted habla así porque no esté así. Le voy a comentar algo y nunca se lo quisiera decir, fíjese, pero lo voy a mencionar. Nunca hemos querido involucrarnos en eso. Tengo mi familia de testigos que me dijeron, agarra una media iglesia. No, no quiero eso. No me interesa. Esto no es negocio. No hable del siervo de Dios. Cada quien va a entregar cuentas a Dios. Sí, sí, eso sí es cierto. Pero las cosas como son, hermano. Las cosas como son. Manipulamos. Se manipula las congregaciones, hermano. Se manipulan.
Y no quiero tocar más, hermano, porque no quiero herir susceptibilidades. No, ahora sigamos. Las órdenes monásticas se les conoce como monacato. A las órdenes monásticas se les conoce como monacato, desarrollando en Europa durante la Edad Media con un gran espíritu tanto entre hombres como entre mujeres. Comenzó como un movimiento de renovación espiritual durante la Edad Media. Las inquietudes por una nueva vida religiosa generalmente asumieron una forma monástica, llamándoles monjes. Todo esto que le estoy poniendo está en su material. Todo esto que le estoy escribiendo ahí está en su material. En la Edad Media, surge el monacato. ¿Qué es lo que querían ellos con respecto a esto, hermano? Era el hecho de limpiar la imagen de la iglesia. Limpiar la imagen de la iglesia. Limpiar toda la corrupción que ellos traían, hermano. Y empezaron a crear los monacatos, empezaron a crear todas estas órdenes, todo eso. Pero, en medio de eso hubo corrupción y no iban a querer soltar eso, hermano. Difícilmente lo iban a querer soltar. Ok, avancemos un poco. Anote esto, que esto sí no lo tiene en su material. Anote lo siguiente. La palabra monje viene del término griego monachos, que quiere decir solitario. Eso significa monje. Solitario. El término anacoreta, que fue lo que estuvimos viendo, se acuerda de Pedro el Ermitaño, que era un anacoreta, por el que pronto se les conoció, quiere decir retirado o fugitivo. Un religioso que vive en un lugar solitario. Por eso usted ve que la abadía estaba, hermano, en la película, vio la película. La abadía estaba en un lugar recóndito, en un lugar muy apartado, hermano. Porque ellos creían que de esa forma iban a purificarse. Ellos creían que de esa forma iban a limpiarse. ¿Y en qué resultó? Un encierro de hombres. Empezó a surgir mucho el homosexualismo. ¿Por qué? Porque están en contra de la naturaleza de Dios. Dios no ordenó, hermano, que el hombre no tiene que casarse. Dios no dijo eso. En ningún momento aparece el celibato, hermano. Impuesto no existe. Existe el don de continencia, pero eso se disfruta. Eso usted no tiene problema, no anda en la mente, quiero casarme, quiero casarme, quiero casar. No existe eso. Cuando usted Dios le ha puesto, usted ha apartado para Dios y está en el don de continencia, usted no se preocupa por lo demás. Usted se dedica a su vida a Dios, que en su momento Dios le va a poner la persona idónea, si es que se la pone. Pero, ojo con esto, impuesto el celibato, como lo hicieron ellos, lo que surgieron es, primero, tergiversar el diseño de Dios, que dijo Dios, hombre y mujer los diseñé. Únanse, reproduzcanse. En ningún momento, hermano, dijo que no tenían que hacer. Es más, a los sacerdotes, hermano, y a los sumos sacerdotes que les dijo, esto va a ser de sus hijos. O sea que Dios les decía, cásense a los sacerdotes. En ningún momento se los impidió. Aarón le dijo que sus hijos lo iban a suceder a él. Copia eso, hermano, por favor.
Ok. Oh, está bueno ese tema para un libro, va. Debajo de la sotana le vamos a poner a un libro. Ok. Bueno, avancemos, hermano. Avancemos, que el tiempo nos come. Ya estamos por ahí. Entonces, la definición de monje, yo le sugeriría que le ponga por ahí pregunta de examen. No vaya a ser que se me ocurra ponerle eso. Ok, avancemos. Veamos el origen, hermano. Veamos el origen de los monjes. Bueno, el origen del monacato. El querer llevar una vida retirada viene desde antes del Constantino y podemos decir que el monacato tiene dos orígenes, uno dentro de la iglesia y otro fuera de ella. Dentro de la iglesia, el monaquismo se nutrió de las palabras del apóstol Pablo y de las experiencias mismas de la iglesia, en el sentido que los que no se casaran debían servir más libremente al Señor. Ellos agarraron, es que mire, cuando agarramos versículos a nuestra conveniencia, decimos un montón de sandeces. Y lo pusieron y dijeron, vaya, ven, el apóstol Pablo dice, ahora, ¿qué es cierto? Sí, es cierto, hermano, es cierto. Y no es lo mismo servirle a Dios cuando usted está soltero que servirle a Dios cuando usted está casado. Son dos cosas muy distintas y no lo podemos negar. Dice el apóstol Pablo que el casado tiene que atender a su esposa y a su esposo porque es la ley de Dios. Pero el soltero, dice, tiene más facilidades de poderle servir a Dios. Les voy a comentar algo. En mi caso, y perdón que me ponga de ejemplo, hermano, pero en mi época, cuando yo andaba allá en las misiones, yo es la única que le informaba a dónde iba era mi mamá. Mamá, voy a tal misión, allá me voy a quedar tantos días y regreso. Punto. Punto. Y andábamos así, hermano, de misión en misión, que San Miguel, que Usulután, que Sonsonate, que Izalco, y gracias a Dios tuvimos un buen rato, hermano. Buen rato que anduvimos así. Éramos libres de poderlo hacer. Porque yo me podía dar el lujo de poderme quedar donde yo sabía, no había ningún problema. No había ningún problema. Y como le repito, la única persona que yo le informaba era mi mamá. Y decirle, mamá, voy talado, me caí. De ella nadie. No daba mayor cuenta. No es lo mismo que estar casado. Casado, la idea es que anden juntos. Es la idea, no es la obligación. Es la idea, no es la obligación. Los pastores, no es la obligación que la mujer esté a la par suya. El llamado es usted. Que lo ideal es que ella lo acompañe y lo va a acompañar por su testimonio. La mujer va a acompañar a su esposo por su testimonio, ¿no? Y ahí va a andar a la par de él. Porque se va a sentir motivada de ver que el hombre que Dios le ha puesto en su camino es un siervo de Dios y anda sirviéndole a Dios. Y qué hermoso es, hermano, ver una pareja sirviéndole a Dios. Esa es una bendición. ¿Quiere agregarle la cereza al pastel? Que sus hijos sirvan. Oh, ver una familia, hermano, cuando salen para la iglesia, hasta vestidos de servidores, como con Blancanieves y los 7 enanitos van detrás. Eso se ve hermoso, hermano. Eso se ve precioso. Eso es un regalo de Dios. Es un privilegio que Dios da. Entonces, viene el apóstol Pablo y dice, ok, de esta forma pueden servir, pero también está la otra. Los monjes agarran y dicen, no, mire, el apóstol Pablo dijo que le vamos a servir más libremente si estamos solos. Fuera de la iglesia, recibió ideas, ejemplos y doctrinas que impulsaron el movimiento monástico. Buena parte de la filosofía clásica sostenía que el cuerpo era la prisión o el sepulcro del alma y que ésta no podía ser verdaderamente libre sino en cuanto se sobrepusiera a las limitaciones de aquel. ¿Se acuerda que William le decía a Adsoler cuando le habló acerca del amor? Y le dice, yo estoy enamorado de esto, estoy enamorado de los libros, de la vida, de Dios y todo, porque no conocían ellos el amor, aparentemente. Y por eso cuando Adso conoce el amor,
conoce el amor y por eso no quise, hermano, omitir esa parte, porque yo quería que lo vieran desde el punto de vista crítico, el hecho que fue lo que le pasó a Atso, que no fue la relación sexual, sino que fue el sentimiento, el amor, que algo que no lo habían practicado nunca. Eso fue que a él lo convence. ¿Y cómo presentó? ¿Se acuerda cómo presenta el monje cuando estaban ahí, que le dice, mira, la mujer que con su seducción hace caer al hombre? Le enseñaron que la mujer era mala. Les hicieron hacer creer que la mujer era mala. No es cierto, hermano. La mujer no es mala. Por el contrario, es una bendición que Dios pone en la vida del hombre. Dice la palabra de Dios, que el que encuentra esposa, haya el favor, haya la benevolencia de Jehová. Así que si usted ya escogió, hermano, y Dios le puso a su verdugo, digo, a su esposa, eso es un regalo de Dios. Ok, seguimos. Veamos los primeros monjes, hermano. Los primeros monjes. No se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los primeros monjes o monjas en el desierto. Los nombres de Pablo y Antonio deben su fama sencillamente al hecho de que dos grandes autores cristianos, Jerónimo y Atanasio, escribieron sus vidas como los fundadores del monaquismo egipcio. Ya vamos a ver después quién es este tal Jerónimo y quién es este tal Atanasio. Otro fue Pacomio, nacido en el 286 después de Cristo, en una pequeña aldea del sur de Egipto, de padres paganos, que ya les expliqué que era pagano, ¿no? Obligado al servicio militar cuando era joven, fue evangelizado por un grupo de cristianos que llegaron al cuartel. Pacomio, conmovido, hizo la promesa que si lograba liberarse del servicio militar, se dedicaría de los demás. Ahí tienen, hermano, un nombre para su próximo hijo, Pacomio. De cariño, Paco. Paquito le pone. Ahí está, Pacomio. Ok. Avancemos. Avancemos. Todo esto que le estoy diciendo ahí los tiene usted en material, hermano. El desarrollo del monacato. El número de monjes y monjas aumentó de una manera enorme, con resultados tanto buenos como malos, formando comunidades y viviendo juntos, intentando luchar contra los males que aquejaban a la iglesia. Con el crecimiento de estas comunidades se hacían necesarias algunas formas de organización y gobierno, y en el transcurso del tiempo surgieron 4 grandes órdenes. ¿Cuáles son esas 4 grandes órdenes? Están los benedictinos, ya los voy a ver uno por uno, están los cistercienses, están los franciscanos y los dominicos. Ellos fueron, hermano, los 4 que, por decirlo así, fueron grandes órdenes o surgieron. De ahí aparecen otros más adelante, hermano, que aparecen la orden de los jesuitas y otras cuestiones que los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esto se los voy a dejar yo en las diapositivas para que usted los pueda copiar tranquilamente en casa, porque ya casi vamos finalizando la hora. Vamos a ver si logramos por lo menos copiar solamente los benedictinos y para que después usted ya en casa trabaje los demás. Ahí le van a aparecer las 4 órdenes monásticas, arrancando con los benedictinos. Se acuerda que todo papa viene de una orden. Papa Francisco venía de los franciscanos. El Papa Benedicto venía de los benedictinos. Todos los papas vienen, hermano, de una orden. Todos los papas. Es muy interesante, fíjese, conocer la jerarquía de la Iglesia Católica. Muy interesante. Si usted ve este señor Benedicto o San Benito de Abad, él era un abad, y si usted vio la película, usted ya sabe que es un abad, o ya lo entiende, hermano. Algo muy lindo entender la palabra y entender la cultura y la historia. Este señor, Benito o Benedicto, como le quiera llamar,
Hay un dato muy curioso, no sé si usted se ha fijado en la imagen. Vea la imagen de Benedicto. Y hay un dato bien curioso, aparte que tiene el báculo del pastor, hay un demonio cerca de él. Porque ellos decían y ellos creían que Benedicto, o Benito, como le quiera llamar, tenía la potestad y la capacidad sobrenatural de expulsar demonios. Entonces, los demonios se le rendían a los pies a él, a Benedicto, o a Benito, como le quiera llamar. Por eso, en las imágenes, usted va a ver de Benedicto, siempre le ponen cerca a un demonio, en algunas, no en todas, por alusión a eso, por el poder sobrenatural que ellos creían que tenía este monje. Los benedictinos se convirtió en una de las comunidades monásticas más influyentes de toda Europa. Sus reglas se basaban en la obediencia, la castidad, la pobreza, además de la disciplina, devoción y trabajo. ¿Se acuerda que los benedictinos era parte de los que aparecieron en la película El nombre de la rosa? Cuando William llega a esa abadía, ellos eran benedictinos. ¿Y vea cuál era la creencia? Castidad, la mayoría, bueno, todos ahí eran célibes. La pobreza, entre comillas, porque si usted vio la película, todo el mundo les llevaba comida a ellos. Además de la disciplina, usted vio cómo manejaban ellos la disciplina, el orden, las reuniones que tenían. La devoción y el trabajo siempre se mantenían haciendo algo. Los benedictinos promovieron la cristianización del norte, cultivaron la tierra, sanearon pantanos y enseñaron artes útiles al pueblo. Muchas órdenes posteriores surgieron de esta tradición. Las demás trataron de imitar mucho a los benedictinos por su fuerza, por su empuje que tuvieron al trabajo social. Copien eso. Perdón si me salté el anterior. Se me había olvidado que lo estaban copiando. Me emociono hablando. Por eso nos vamos a quedar hasta aquí con las órdenes. Solo vamos a ver los benedictinos. Las demás órdenes se los voy a poner en el material, en las diapositivas, para que las pueda copiar y las pueda estudiar. Ojo, ponga atención ya sea el audio o el mensaje que yo les mande, porque les voy a explicar detalladamente qué es lo que deben de estudiar para el examen.